Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Jesús está despidiéndose de sus discípulos y les recuerda que el Espíritu Santo vendrá y nos enseñará todo. Muchas cosas que no están contenidas en la Biblia explícitamente, la Iglesia las va descubriendo con el paso de los siglos, y por eso los católicos tenemos un respeto inmenso a la palabra de Dios, pero también a la tradición, es decir, a la enseñanza de los primeros padres de la Iglesia y al magisterio. Todo lo que han enseñado los papas, los santos, los doctores de la Iglesia y los papas más recientes, por supuesto, son un depósito importante de la doctrina de nuestra Iglesia que el Espíritu Santo nos va recordando con el paso de los siglos. También las revelaciones particulares, aunque no son obligatorias de aceptar como dogma de fe, obviamente, solamente lo que la Iglesia declara como tal es dogma de fe y lo que está en la revelación pública, que es la Sagrada Escritura. Pero las revelaciones privadas, como las apariciones de la Virgen, que están constatadas y aprobadas por la Iglesia, son otros modos como el Espíritu Santo se va manifestando. El Espíritu Santo puede hablar por un niño, puede hablar por cualquier persona con mayor o menor preparación de fe. El Espíritu Santo es el que da los dones de sabiduría, de entendimiento, de ciencia. Y como dice Jesús: bendito seas, Padre, porque estas cosas tan grandes se las revelaste a los pequeños y se las escondiste a los sabios, a los prudentes, a los más entendidos, a los que tienen más títulos, más doctorados, que se creen expertos en Biblia, en teología o lo que sea. Pero en realidad el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y es una maravilla entonces tener el corazón abierto para vibrar, para recibir con amor la palabra de Dios y sus manifestaciones a lo largo de los siglos y también en nuestra época. El Espíritu Santo nos recordará todo. Y también el Señor nos manifiesta otro misterio respondiendo a la pregunta de Judas Tadeo sobre por qué Él se manifiesta a algunos, es decir, a los apóstoles, a los más íntimos, a las discípulas, y no a todo el mundo. Y la verdad es que, como bien dice Jesús, yo llamo a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Así como las ovejas conocen la voz del pastor, el pastor conoce a sus verdaderas ovejas. Y eso se nota en que los que quieren realmente seguir a Jesús, amar a Jesús, no solamente escuchan su palabra, sino que además la ponen en práctica. Como dice Jesús al comienzo del Evangelio de hoy: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y así entonces, el que quiere seguir los pasos de Jesús, cumplir el mandato de Jesús, es decir, amar como Él nos amó, a ese entonces Dios lo elige, lo ama, y Dios Padre lo escoge para inhabitar en Él, junto con el Hijo y el Espíritu Santo. Se transforma en un templo del Espíritu Santo. Por eso, al aproximarse este tiempo de
Pentecostés. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de estar lo más cerca posible de Jesús. No solamente escuchando su palabra, teniendo buenas intenciones de seguir sus pasos, sino cumpliendo realmente, día a día, tratando de apartarnos del pecado y aproximarnos de hacer su santa voluntad, poco a poco en nuestra vida. Es importante, es necesario. Consagrarnos al corazón inmaculado de María es un camino muy bueno porque, como dice San Juan Pablo II, por María a Jesús, totus tuus, mater, todo tuyo, madre, y todas mis cosas tuyas son, siguiendo la espiritualidad de San Luis María de Montfort. Porque de esta manera nos haremos pequeños o humildes espiritualmente y estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no solamente el capricho propio o la voluntad propia. Pedimos también para que el Señor bendiga no solo a los pastores de la Iglesia, sino a toda autoridad constituida legítimamente en nuestro país, en Chile, que bendiga a todos los que están encargados de crear una nueva legislación o una nueva Carta Magna que se llama Constitución, que pueda, ojalá, ser un reflejo fiel de la ley de Dios, de la ley eterna, escrita en el corazón de todos los hombres, especialmente de los cristianos. Es importante esto, porque si queremos ser una nación santa, una nación que forme parte del pueblo de Dios, entonces es necesario atender a la voz de Dios que nos habla por su palabra, que nos habla por la conciencia, por la ley natural, y por eso es muy, muy necesario que el Espíritu Santo nos recuerde, nos ilumine, sobre todo a aquellos que van a establecer estas nuevas leyes y que también el pueblo tenga la humildad de reconocer aquí está la voluntad de Dios y la ley de Dios es lo mejor que le puede pasar a un país, a una familia, a una comunidad y a cualquier uno de nosotros. Porque el que escucha y recibe los mandamientos con espíritu de obediencia y humildad y los cumple, será amado por la Santísima Trinidad.